economía y transportar pasajeros. Y hay estaciones que aún sobreviven, pero otras que ya desaparecieron. Y eran tan lindas las que desaparecieron que es muy rico poder recordar esa época. Exactamente, queremos recordar nuestra hermosa estación de Concepción de Ferrocarril junto a nuestro querido Luis de Almendrail. ¡Aplausos el para hombre Luis! que puede hablar El de estos arquitecto. temas. ¿Cómo está, Luchito? Bien ustedes, Sí, estos bien. calurosos días justamente de verano. Sí, yo tengo chaqueta. No, pero la Sí. mañana está helado. No, pero está fresquito, fíjate afuera, por mientras, porque ya yo creo que en un ratito más va a empezar Pero vamos a a... tener un poquito menos de temperatura que ayer. No, porque ayer el fue día. de verdad. Sí, fue harto. Oye, ¿y como suenan los prisioneros, usted ha ido al sur en tren? No alcancé a conocer eso de ir al sur en tren, lamentablemente. ¿O a Santiago? A Santiago sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que mi último viaje en tren que hice a Santiago fue el 2002, que fue cuando ya el tren estaba ya siendo desmantelado. Concepción, no, Concepción, Santiago, Concepción, ¿lo hizo alguna vez? sí. Sí. Bueno, hoy este verano van a tener la oportunidad de Tengo hacerlo. muchas ganas de hacerlo, de hecho, Sí. para recordar eso de... Son 8 viajes, si no me equivoco, Sí. los que se van a hacer este verano. El 1 de marzo. Claro, no, y debería retomarse el tren porque es algo tan importante. Nuestro país es tan largo. Dime que no sería... Bueno, hay proyectos. Hay proyectos, Hay claro. proyectos. Tener el tren directo a Santiago, tener un De tren hecho- directo a Valdivia, por ejemplo. De hecho, el otro día conversaba yo con mi papá, porque yo siempre les he contado, yo soy de familia ferroviario, y mi papá ha recorrido por todos lados en tren. Antes la estación Mapocho no llegaba ahí el tren. O sea, ¿a dónde estaba? La estación central. La estación central, llegaba claro. hasta la estación Mapocho. La Mapocho, claro. Claro, que hoy día es otra, ya Es no un es centro estación. cultural, Y claro. de ahí conectaba con el norte. No, Hoy y- día ya llegas a Santiago y no puedes No, moverte más. no puedes, claro. Y también la ruta Santiago-Valparaíso, por ejemplo, que también se están haciendo recorridos turísticos. Este Santiago-Lozano. verano también se van Sí. a realizar, se van a extender, pero bueno, tenemos hartos proyectos, ojalá. Ojalá. Dentro de ellos está la extensión también del biotren Exactamente, a sí. Lirquén. Pero hay señal de recuperar. Hay señal de recuperar y además duele pensar de repente que todas las líneas, digamos, se sacaron, pero basta reponerla y restaurar el servicio, que el tren de verdad es algo muy importante. Luis, es tú nos- cómodo también. Sí, tú nos contabas que la estación de acá de Concepción la corrieron, no es originalmente ahí donde estaba. Claro, o sea, la gente movieron. cuando hoy en día va a tomar el biotren, va a ese como paradero, digamos, Sí. bastante grande que está entre Padre Hurtado, digamos, Y Prat. y Prat. O sea, no, pasadito de Padre Hurtado, digamos. Pero originalmente la estación estaba en el gran edificio que es actualmente el gobierno regional. ¿Y corrieron las líneas? Sacaron las líneas, corrieron líneas y movieron adentro. mucho. Sí, Claro. tienes razón, Tremenda porque pega. finalmente Sí, donde está la fue muy estación es entre Freire y O'Higgins. Exactamente. Y Antigua, bueno, y la estación donde está el gobierno regional Sí, es Intendencia. entre Aníbal Pinto, no. Barros Arana y Barros Arana, O'Higgins. claro. Y San Barros- Martín. claro, y lo interesante de ese caso es que toda la plaza de atrás, justamente, la Plaza de la Ciudadanía y todo eso ahí estaban las líneas, una tras otra, con los andenes, digamos, Mira. como cobertizos también, Tremenda y al pega. ¿Por fondo, qué donde se está el corrió? mall, todo eso era la maestranza. ¿Y por qué se corrió? La construcción de Padre Hurtado. Justamente todo el proyecto Plan Rivera Norte, que era un proyecto que en sus inicios se ve bastante interesante, con buen planteamiento, pero que en la práctica final terminó siendo un proyecto que se desvirtuó. Aparecieron cosas como el mall, por ejemplo, aparecieron cosas que no tienen mucho sentido. ¿Pero en qué año fue la corrida de...? Todo eso partió en el año 2000. Ah, que pues, fue poquito. 99-2000. Ahí se empieza a desmantelar todo el conjunto ferroviario, que es lo que vamos a hablar en Sí, parte porque hoy cuando- y la próxima semana. Cuando llegué a Concepción, ¿estaba botada esa Claro, o esa sea, estación? no, y no solamente era la estación, sino que además tenías los edificios que eran de salud de ferroviarios, carabineros, maestranza, tenías bodegas, Se demolieron. se demolió, lo único que queda del conjunto es la estación, digamos, que ahora es el gobierno regional, y el edificio de salud que está a la izquierda, que actualmente fue oficinas del Service un tiempo, que está en O'Higgins con Prat. Ah, Y tiene las ¿dónde dos está el- palmeras. cerca del mercado? Cerca del mercado. Exacto. Eso es lo único que queda del antiguo conjunto ferroviario de Concepción. En otras ciudades también ha pasado lo mismo, porque cuando cae el tren, también caen todas las construcciones, o sea, se desmantelan, se demuelen. San Rosendo todavía se potencia. San Rosendo todavía tiene su parque, aún en ruinas, pero está. Está la tornamesa, está la carbonera, están las casas. Gran, digamos, Veamos patrimonio esta para la región. hermosura. Esta hermosura ¿qué año es? no es Vimos esta Concepción. foto y quedamos, pero... No, esto es Santiago. Esto es Santiago, que para que la gente en la casa vea un poco. Y entienda la arquitectura muy similar. Exactamente, porque a medida que el tren se empieza a masificar en el año 1870, 1880, 1890, los edificios construidos para el tren claramente tienen que ser cada vez más sofisticados. Esta es la estación central de Santiago en las primeras décadas del siglo XX, con los tranvías y todo el sector exterior, digámoslo así, con estas placitas, y al mismo tiempo este gran cobertizo, que es como el sello, digamos, de la ¿Se estación. mantiene eso, cierto? Se mantiene, es claramente Muy monumento histórico. Hay un mall por ambos lados Sí. ahora. Que Están no las es muy, manitos que por digamos, ahí. muy, que diga-
que digamos que es un tremendo edificio el mall que hicieron, pero por lo menos el edificio de la estación se entiende, está. Y no es la única gran estación de Santiago, también está la Mapocho, y también estuvo otra, la Pirque, que se construyó donde está el Parque Bustamante, que se demolió en la década del 40. Pero en Concepción, las estaciones ya empiezan como a pensarse en una estación central para Concepción. Y donde se dispuso todo eso fue en la calle Prat, muy próximo al Biobío. En esa época la calle Prat se llamaba La Puntilla. ¿La Puntilla? La Puntilla, claro. Y se puso a la altura de la calle Comercio, o sea, la calle actual Barros Arana. Lo interesante de todos los edificios ferroviarios, como este, que es en la estación de Concepción justamente, Alto distinta. era muy distinta claramente. Pero con un reloj. Tenía un reloj que eso tenía en común claramente. El letrero del ferrocarril con su estrellita a cada lado y un edificio, si se dan cuenta, con 2 alas, un gran acceso y una plazuela, digamos, para recibir a los viajantes que estaban, digamos, ahí esperando el tren. Lo interesante de estos edificios ferroviarios es su forma, digamos, que es la forma clásica de las estaciones antiguas. Así con harta influencia neoclásica, fíjense las ventanitas con arcos, todas estas decoraciones muy propias de la arquitectura del siglo XIX. Como cuando estuve en Pompeya, la arquitectura de las estaciones italianas antiguas era muy parecida a esto. La estación de Pompeya, de hecho, es muy similar a la estación de Concepción, esta antigua, porque estaba esa como tipología arquitectónica de los ferroviarios. Claro. Con campanas para anunciar la llegada, qué sé yo. Y lo interesante de las estaciones en todas las ciudades es que el entorno de ellas también cambia. Porque a medida que crece el tren, crece el público, digamos, crecen los visitantes, se aparecen hoteles, aparecen pensiones, restaurantes, cafés. Claro, la necesidad que pide para hospedarse. ¿Qué pasaba por Exactamente. fuera? Ah, esas líneas que tú ves, el tranvía. Tranvía. Este es el tranvía de Barros Arana. Y aquí vemos cómo ya existía la doble línea de tranvía que tuvo Barros Arana. Que ya después de 1915 ya empieza a masificarse en esta zona De repente aparece. De repente aparece, sí. Cuando se rompen las calles aparecen algunos... En calle Rengo con O'Higgins, de hecho, pueden ver todavía vestigios de la línea de tranvía propiamente tal. Un sistema de transporte que estuvo hasta 1940. Algún día podríamos hablar de los tranvías, que es un tema súper bonito también. Oye, sí, se nos ha quedado en el Se tintero. nos ha quedado en el tintero y les puedo traer incluso un trozo de riel de tranvía. Oye, perfecto, porque pasa por calle Rengo, finalmente está abajo, pero bueno, no lo vemos. No, y el tranvía de calle Rengo, que igual tenía que ver un poco con el tren, era el tranvía que llegaba a Talcahuano. Hoy en día para ir a Talcahuano tomamos un Paicaví y la micro, ¿cierto? Para llegar rápidamente. Antiguamente el tranvía a Talcahuano se tomaba en calle Caupolicán, daba la vuelta justamente hacia Rengo. Toda la razón. Exactamente. Bien, sigamos viendo, tenemos hartas fotitos. Oye, ¿por Sí. qué dice arriba ahí? Ferrocarril. Ferrocarril. Ferrocarril, perfecto. Mira, vamos a volver a ver un clip que vimos la semana pasada. Me encanta. Pero ahora con otro enfoque que tiene que ver con la estación antigua de Concepción. La semana pasada hablamos de la película Cante no llores corazón, esta historia romántica que filmada en Concepción y en el Viaducto del Mayeco y en Lota. Pero lo interesante de esta película es que nos muestra la estación en uso, digamos, con el antiguo, digamos, cobertizo. ¿De qué año es esto, recordemos? Esto es 1924. Me encanta ver las personas en... 1924. 1924, A mí igual me este- encanta. Pero ¿sabes que a mí me pasa que es como viajar en el tiempo finalmente? Porque Tal cual. estas personas ya no están acá. No, para no nada. están aquí en Todas esas en penquistas formato que físico. aparecen ahí saliendo de la estación, imagínense. Ya no están Y eran vivas. a vapor en esa época, ¿no? Claro, trenes a vapor. Y las estaciones en esta época, la década del 20, también fueron protagonistas del proceso de migración campo-ciudad. Mucha gente venía del campo buscando oportunidades Alegra laborales. ser. Claro, venía buscando oportunidades para trabajar en las industrias que habían aquí en la zona. Muchos de ellos tenían suerte y muchos de ellos, lamentablemente, no. Y también llevaba otros problemas sociales. Como hoy. Como hoy, justamente, claramente. Y la estación de Concepción era también un símbolo. Era un edificio no muy alto, pero para la época era bastante alto y se podía ver de diversos puntos también de la ciudad. ¿Y en esa época era el mismo puente o todavía no había puente para cruzar Mira, a...? tocaste un muy buen tema que tiene que ver con la estación. En esa época el único puente que había era el ferroviario, porque no habían puentes. O sea, era la carreteros. única forma de cruzar. Si nos Era el tren, mostraste una vez una foto, la gente pasaba como por al lado, Claro, había sí, camino. porque el puente tenía una pequeña como vereda, no vamos a decir una tremenda, no, era una cosa como una franja, digamos, como todos los puentes ferroviarios, como el viaducto del Mayeco también es del sur. Y lo interesante del puente ferroviario de Concepción es la estructura metálica, y que además fue construido hacia el año 1888 u 89, hay como dos versiones de la... Oiga, querido, pero si nosotros caminábamos por un costado de la vía férrea y se venía el tren. ¿A apretar cachete nomás? No, pues tenías que ponerte como así, yo creo. ¡Qué A miedo! apretar cachete nomás. Es que tampoco ¡Qué pasaba tan valiente! rápido. Tienes No. que haber tal vez sabido también cuando venía, Sí, en los sí. horarios. Aparte en esa época el tren había otra cultura en torno al tren también. Porque nosotros hemos perdido nuestra relación con el tren. Es verdad. Nos hemos perdido el respeto quizás hacia las líneas férreas, los accidentes que ocurren, por ejemplo. Es que falta la cultura Falta la ferroviaria. cultura Pasa ferroviaria. mucho, por ejemplo, que en Talcahuano la gente está acostumbrada
y en San Pedro de la Paz, como es nuevo hacia allá, Claro. hay más Es que accidentes. la gente, claro, estaba acostumbrada a que no pasara nadie, entonces no Y mira. no mira justamente. O sea, hay ciudades en Europa que están con... el tren es parte de la ciudad. Y son trenes No rarísimos. soterran la línea, no andan con el tema de taparlo. No, el tren es parte de la ciudad y la gente cruza y los Pasa autos también. soplado, eso sí. Claro, pero es que hay horarios y la gente está acostumbrada a esa dinámica. Bueno, esta es una vista general de la estación, con la placita, digamos, que estaba en el acceso. ¿También foto o es pintura? Es una foto, pero que está retocada. Era una postal. Sí, parece como pintura. Sí. Una vez hablamos de postales, me acuerdo, y hablamos de eso, que habían fotografías clásicas, digamos, comunes y silvestres, que a veces las pintaban, le hacían como un photoshopeo de época, análogo, le digo yo, así como para sacar ciertas imperfecciones. Como con el lápiz mina. Claro, sí, borrando, mano. a mano, claro. O simplemente añadiendo tintes de color, que eso es bien interesante en las fotografías antiguas. Lo interesante de esta estación, fíjense las chimeneas. Las chimeneas que están acá también, que son bien bonitas, cómo le da cierta... la geometría que Pero tenía este edificio. estas chimeneas netamente eran para la calefacción, Para la calefacción, interna del claro, edificio. del interior del edificio. Y la gran marquesina. Este detallito que se ve acá. Qué lindo, sí. Con esas como dientecitos que caen en el... Sí. ¿Sabes qué me estaba acordando de la estación de Retiro? Retiro es una comuna, una ciudad. ¿Qué se retiró? Es un pueblo que queda a 5 minutos de Parral. Sí. Y ahí hay una estación en Retiro. Nosotros cuando viajábamos con mi abuelito desde Concepción, a veces nos bajábamos en Retiro para ir a ver a mis tías, a mis primas. Y la estación sigue ahí intacta, la gente Claro. la trata de cuidar, obviamente no se utiliza, pero sí hay un cuidado y ellos le tienen mucho respeto, mucho cariño. Sí, las estaciones de verdad en torno al tren, porque para poder echar a andar esta maquinaria tan grande que era el tema de la construcción de viviendas para obreros ferroviarios también en Prat. Y otros edificios anexos que complementaron esta maravilla que se ve acá con el tremendo cobertizo, fíjense, y como de algún modo estaba esa gran... Luis, yo me pregunto, Ah. ¿de qué material era esto? El ¿Y metal. cómo lo lograron hacer? Porque, para esa época me imagino que igual el esfuerzo de mano de obra, de arquitectura Sí. era bastante grande para... No existía la tecnología, por ejemplo, que ahora tenemos, Exactamente. grúas, etcétera. A eso quiero llegar. ¿Cómo se logró? ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacerlo? Mira, estos eran procesos más o menos largos en algunos casos y arquitectura metálica. Estamos viviendo una era en la cual, bueno, la estación no era metálica, era de albañilería, un edificio aparte, pero todos estos cobertizos. La estación central, por ejemplo, en Santiago, con ese gran manto, es 100% arquitectura metálica con vidrio, con latas y cosas de ese tipo. ¿Y antes de esta? ¿Qué había? ¿Antes de esta obra? No había No, nada. había. O sea, No había esto estación. esto Esta es la partió primera de- estación la de primera Concepción. estación. Es la primera estación de Concepción. Y que claro, la arquitectura coincidió el tema ferroviario con la masificación de la arquitectura metálica, que en algunos casos fueron puentes, los puentes ferroviarios, que eran también metálicos, o también construcciones como esta. El Museo de Bellas Artes en Santiago, que tiene esa gran cúpula de cristal, Sí. la estructura es metal Y dura mucho. y dura muchísimo. O sea, a mí me da la Dura, impresión que dura, dura. esto todavía estaría intacto. Claro, si solo no que el lo hubieran sacado. terremoto del 39 claro. ocasionó daños en el edificio. Y fíjate que yo estuve leyendo unas cosas de prensa antes del terremoto, Ya. año 1935, 36, y ya había intenciones de demoler la estación para hacer una más grande. Una más grande. Más grande porque Concepción ya estaba quedando chica esa estación, claramente. Es que acá llegaba todo. Acá llegaba todo. Y piense que además todo el sector de la estación, a los lados, era un polo industrial. Tenías la CCU por allá, la fábrica de paños, fábrica de velas, detergente, tenías por el El otro lado molino. el molino, la termoeléctrica, maderera. Entonces, Prat, en su extensión completa hasta Pedro Valdivia, era un sector, digamos, industrial, Industrial. muy Qué lindo. fuerte. Y se nota todavía se están nota todavía. las ruinas. No, Qué y la- lindo. y- ¿Tuviste trenes de juguete tú cuando chico? Sí, de hecho, sí. 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 Los- A mí Mira, no me y- regalaron tren, pero ocupé el que le regalaron a mi hermano. Habían construcciones ahí en Barros Arana. Donde está el cóndor, ese cóndor que se... Ah, que está en El medio de de- la la veleta. el de- aparece la estación. Harto. Era solamente Pero acá lo veo. carruajes. Ah, no, por acá Son se- puros carruajes allá. Con carruajes. El Son Luis solamente- está viendo el auto de Volver al Futuro. Claro. el DeLorean. Ah, porque se ve mal. Estos son los tiempos de la calle Comercio, de hecho. Pero claro, después... ¿Calle con el- Comercio? Calle Comercio, Barros Arana. Barros Arana, La Puntilla, Prat.
Hay muchos cambios de nombre en la historia. Lautaro, por ejemplo, actualmente es Aníbal Pinto. Bueno, hoy, Y sí. Lautaro se movió. hoy producto del movimiento social también se está proponiendo cambiar varios nombres. Hay varios nombres de personajes que es discutible su aporte en la historia nacional y que... Oye claramente- Luis, y esto en claro, las pensiones como las que encontramos cerca de los terminales hoy en día, Claro, cosas así. exactamente la misma Hostales. dinámica. Esos hostales como que uno encuentra cerca de los terminales, así como, no sé, cosas. En Santiago hay muchísima estación central. de todas calidades. De todas calidades y de todas formas. Sí, de también. todos precios, claro, obviamente. Pregunta, ese hotel que está específicamente frente a Plaza España, El Hotel Cecil. ¿Dónde están los pubs? ¿estaba ese hotel? Ese Finalmente hotel es se posterior. construyó respecto a ese polo. Claro, mira, tú ves aquí a la derecha un edificio, ese que se ve ahí como eso de ahí. ¿Ya? Eso era un regimiento que se incendió. ¿Cuándo? No lo tengo muy claro, pero fue, no sé si fue en la década del 20 o principios del Oye, 30. todo se incendia en esa época. Todo se acá en incendia. El Concepción. punto es que eso quedó como ruina por mucho tiempo, hasta el año 1930 y algo, cuando se decide demoler esa esquina y abrir y hacer una plaza que funcionara como una especie de atrio para la estación de trenes. Y ahí nace la Plaza España hacia el año 35. Oye, yo sé que no 35. estamos hablando de las plazas, estamos hablando de los trenes, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿en qué momento se transformó en un polo de carrete esa plaza? Bueno, el sector estación siempre tuvo bares. O sea, Ah, Siempre fue hubo bohemio, claro. Siempre fue bohemio, estaba el bar, por ejemplo, el Habían Diablo. restaurantes. Y el Hotel Cecil también tenía un bar en la esquina. De hecho, eran estas historias del TUC, escritores carreteando ahí, digamos, en esa Ya. época. Recordad que en esa zona también estuvo la primera gasolinera en Concepción. De las primeras, claro. Y hoy tenemos nuestro primer punto para cargar los autos eléctricos. Auto eléctrico. Mira, en ese mismo lugar. en ese mismo lugar, como el de tierra, demolieron. La gente posando para la foto, parece. Ah, claro. Es que yo creo que era como, Imagínate. antes se sacaban fotos todos los días, entonces que era como foto, o sea, era el evento. Era el evento. Además, te imagínate en esta época, pongamos en 1915-1920, tuve un bicho gigantesco que es el tamaño de una cámara más o menos y que aparece justamente ahí en medio. La gente claramente quiere ser parte del suceso. Vean ustedes que en el segundo piso de la pastelería también hay gente posando. Hay una niñita. Hay una niñita ahí justamente. Es un sí. fantasma, ¿no? Lo peor es que es verdad. Que cuando aparece Si no niñita está- en esta foto, ¿Sabes qué? Yo miro esta foto, es como una tela. ¿se alcanza Sí. a ver o no? Mira, textura. mira, ahí está. Sí, esta foto, bueno, es así porque salió del diario. Mira, un fantasma, Luis, ese o no. ¿Qué es eso que ¿O está es ahí arriba de una está- Persona en silueta? movimiento. ¿Está solita? ¿La niña está solita también ahí? Es una persona en movimiento. Oh. Ya me asusté. Abre la puerta, por favor. Ay, ya. Bien, oye, pero, le insisto, es como una tela en la fotografía. Sí, ¿cómo es el efecto del diario. Ah, claro. Ah, claro. Muy bien. Oye, y qué lindo. Pero hay fotos así, ¿eh? Qué lindo Hay poder una tener- técnica para que quede... Qué lindo poder tener ese recuerdo y lo hemos conversado. Hoy día a lo mejor lo digital. No, totalmente. Si es que no se llega a guardar bien. Sí, por eso son importantes los archivos justamente y poder tener esos documentos para que las futuras generaciones Es puedan... que es verdad porque imagínate, antiguamente no sé, existían otras formas para guardar los datos, como los discos floppy, qué sé yo, esos grandes. Oh, Hoy sí. día no tienes en qué reproducirlo. Exactamente. Entonces, si Esos tenéis floppy fo- que eran gigantes. Si tienes fotos guardadas ahí, Claro. que eran como 5 megas, ¿no? un menos. poco menos, no tienes dónde verla después. En cambio, una foto impresa siempre vas a tener la Siempre va a oportunidad tener de el verla. respaldo de los negativos. A toda la gente en la casa, cuiden los negativos de las fotos, cuídenlos. A veces es más importante el negativo que la foto, porque las fotos se rajan. Y a propósito de lo- teniendo el negativo, lo puedes Lo puedes reproducir todas las veces. Y a propósito de los incendios, muchas personas dicen yo quiero salvar mis recuerdos y por lo general van a salvar la La fotografía. fotografía. Sí, es como la conversación familiar en las mesas. He escuchado en hartas ocasiones cuando uno va de Hay visita a bóvedas. la casa, a cualquier casa, claro que las mamás sobre todo dicen yo me iría directo a las fotos. Sí. Porque son recuerdos de sus papás. No, y de hecho son venden las fotos bóvedas, que tienen. venden bóveda, prueba de fuego, prueba de todo, y que son, y mucha gente guarda ahí las fotos justamente. Mira que bien. Sí. Mira. ¿Qué es esto, Luis? Archivo de esto? arquitectura en el servicio. Esta fotografía del Archivo de Arquitectura de la Universidad del Biobío es un testimonio, una foto muy buena ya del año 80 y algo, pero se ve este edificio que estaba al lado de la estación. Esto se construyó en 1931 y era el pabellón sanitario de los trabajadores de ferrocarriles. Pabellón sanitario, ¿qué sería? Es como un consultorio, una cosa así, una cosa así. Era un gran edificio, digamos, para la época, que estaba dispuesto un poquito más a la derecha de la estación antigua. Sobrevivió los terremotos del 39, 60, pero lamentablemente fue demolido cuando empieza esta idea del plan Rivera Norte, que involucró la desaparición total de estos edificios ferroviarios en Prat. Mira. Era un edificio bien bonito, Pero art déco, con real. todo estaba en Prat. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo la impresión, el recuerdo,
de que estas casas, hay una que sigue ahí, muy parecida, como cuadrada. O ya la habrán demolido y yo tengo el recuerdo. Puede ser quizás la de... Que es un poquito más allá, es como Puede pasado ser, el portal que está el ahí en portal San Martín, exacto. Mira, puede ser el edificio del Servio que está en O'Higgins con Prat, que es cuadrado y que... Un poquito más allá. Claro. Pero es de este estilo. Dije, bueno, en Concepción este estilo es bastante reconocido, no es solamente... El Art Deco, justamente, 1931. Pero fíjate que esto fue la primera etapa. Después del terremoto de los años 40 se construyen nuevos edificios que vamos a hablar después con la nueva estación. Porque la otra semana vamos a hablar de la siguiente estación con todo lo que pasó después de los 40 y 50. Y el pabellón sanitario era parte de un conjunto. Acá tenemos la casa de administración. Conjunto de Prat, hay mucho que contar sobre ese tema en particular. Había preocupación también por los mismos trabajadores. Pasa Sí, también, mucho. por ejemplo, en Tomé, con Bellavista Oveja Tomé, Claro. en donde ellos también vivían en los alrededores, tenían su sector para ir a verse su salud, su familia, les entregaban también educación a sus hijos, Exactamente. tenían escuelas especiales para ellos. Claro. Se vivía esta dinámica muy como de pueblito paternalista. pequeño, exacto, de paternalista. El esa es la paternalismo palabra. industrial que tocó todo, o sea, tocó los trenes, Sí, tocó los finalmente, paños, si tocó tienes en todo. buenas condiciones a tus trabajadores, a sus familias, vas a tener un producto. La CRAB, que era una refinería de azúcar en Penco, por ejemplo, que también hizo La población. Fanalosa también en Penco. En Chihuayante, las fábricas de paños también, la CCU, etcétera. O sea, digamos que el Esa es la ferrocarril es tarea lo mismo. finalmente, o sea, tú tienes que preocuparte de tus trabajadores para que vengan de buena forma. Se perdió eso. Bueno, que también Algunos, conlleva un no proceso el proceso que vivió Chile, del cual también cayó el ferrocarril, y fue el proceso de desindustrialización. De los 70 en adelante, cuando empieza a decaer la industria, y Y claramente... comienza el comercio exterior. Y las Exactamente. expropiaciones. Mira, esto que vemos acá estaba al lado derecho del edificio que vimos recién. Colegio También Pedro en de calle Valdivia. Prat. Este era el edificio de retén de Carabineros, asociado a ferrocarriles. ¿Cuándo partió? Cuando partió el año 31. Es parte de la misma mejora que se hizo a la estación, digamos, del año De 31. hecho, tiene forma como de Sí, y se de parece a la comisaría. estación antigua, fíjense, con el volumen central y las dos a los lados y el centro, digamos, bien marcado. En los años 80 en adelante, hasta el año 98, funcionó el Colegio Pedro de Valdivia, donde yo estudié. ¿Estudiaste ahí? Estudié aquí ¿En justamente. serio? Sí, influenció muchísimo mi Pero aprecio Luis, por ¿qué la año arquitectura. estudiaste? Yo estudié del 93 ahí al 98. Y ahí el papá lo iba a dejar. Ah, no, Sí, pues. pues. Ese auto. Y después Oye, se ese fue al auto era Colegio Brasil, Claro, justamente. a Renco 65. A otro edificio histórico también muy importante, Mira, Luis. de los primeros modernos de Conce, de hecho. Muy Colegio olvidado. Pedro de Valdivia. Claro, y este edificio nuevamente, el Art Deco, vean ustedes estos detalles geométricos preciosos que tenían el ¿Y acceso. cuando estudiaste tú estaba igual? Fíjate que yo recuerdo todos esos detalles, recuerdo muy bien las salas que habían también. Altas. ¿O no? Altas, muy altas, que eran oficinas originalmente de Carabineros, por lo que pude ver después en los planos antiguos. Y claro, era un edificio bastante interesante y parte también de esta misma lógica de hacer esta como ciudadela ferroviaria, por decirlo, en calle Prat. Como todo ahí al ladito, para que no se Todo, movieran todo tanto ahí. los... ¿En qué año se construyó este edificio? 1931. Imagínate, y estaba en las mismas condiciones condiciones. en 1998. Y no Claro, había cables. pero si por los terremotos de 39 y 60 no les pasó nada a ninguno de estos edificios. Y estas son las casas, algunas de las casas de ferroviarios. Esta es la casa como de administración que estaba al lado izquierdo. En Prat, en Prat. Estos son los recuerdos que tengo. Sí. Ya no están entonces. No están, lamentablemente. Y esta misma casita estuvo en Los Ángeles. El mismo diseño de casa cerca de la estación de Los Ángeles, que también la Dije, demolieron. ¿cómo la movieron? Dije, Se Una la mímica. llevaron como en Chiloé. es tonto el Luis ahí. Pero sabes que me da la impresión que eran amplias. Eran casas muy amplias, muy cómodas ¿cierto? también. Y Igual que esta. fresquitas por la materialidad. Claro, y casas muy modernas para la época, porque piensa que son casas de 2 pisos. No era la casa antigua chilena con el patio de fondo, la palmera y las piezas a los Esto lados. era para los trabajadores. Era Claro, para cargo. ciertos trabajadores. Creo que este era un cargo mucho más superior, digámoslo así, Claro. igual que esta de acá. Pero también hubo casas más sencillas que vamos a hablar la próxima semana, y que se construyeron después de los años 40, donde actualmente está el portal bicentenario, de hecho, donde ahora es Servicentro y cosas de ese tipo. ¿Estaban pavimentadas las calles, Luis? Ya, estas fotos, claro, que son del año 80, estas fotos. Son de finales de los 80 más o menos. Y lo interesante es que estas fotos son del archivo de lo del Bío. Y en el año 2000, con el arquitecto Gonzalo Cerda, se hizo esta recuperación, digamos, de estos edificios a través de los planos, porque se sabía que se iban a demoler. Entonces, gracias a la Universidad del Biobío, de algún modo ahora tenemos los planos, las fotos y cómo eran estas construcciones. Mira. Porque se olvidaron Y eran completamente. buenas. Eran muy buenas construcciones, sí. De hecho, el conjunto ferroviario, viéndolo ahora en retrospectiva,
si se hubiese salvado, hubiese sido importantísimo para poder entender las dinámicas sociales, arquitectónicas y urbanas que tenían los trenes, más allá del medio de transporte y el tema industrial. ¿Por qué dentro de lo técnico, por qué me imagino que antes era más caro hacer estas casas y se hacían hartas? Hoy día me imagino que no es tan caro hacerlas de esta manera, o es más caro. Hay un rol del Estado que se perdió bastante, o sea, ferrocarriles del Estado, o sea, digamos, cómo se inyectaban recursos para poder hacer este tipo de construcciones, comprendiendo las necesidades tanto de los trabajadores como también de la población. Piensa que, bueno, cuando hablemos de la nueva estación de trenes, porque cambia totalmente el panorama en los años 40, se amplifican los recorridos, o sea, el tren llega a más partes, hay más recorridos, más frecuencia, por lo tanto, cuanto más trabajadores, más casas, más poblaciones. Y ahí como que vamos gastando menos en eso, una cosa así. O sea, en el sentido de que la envergadura de la construcción. Después, cuando se debilita el tren de los años 70 en adelante, ya empieza la merma, digamos, y empiezan a desprenderse de todo. Ahora, ¿qué pasó? En el año 31 también se extiende el ramal y aparecen nuevas estaciones en Concepción, porque la estación de Prat no era la única. Aquí aparece la estación Andalien. ¡Andalien! Que es un edificio también olvidado en Concepción, que la foto se ve un poquito oscura. La saqué en invierno. Muy mala. La saqué en otoño, me acuerdo. Pero esto es pasto, son hojas que... Pasto que creció pasto arriba. que crece como mujito, justamente, que aparece es una en casa el- Crescencio. Y lo interesante de la estación Andalien, que queda en Vicuña Maquena con Lincoln, cerca del terminal de buses que hay ahí. Manuel Rodríguez, con Lincoln. ¿Ustedes ven el terminal de buses? Manuel Rodríguez con Lincoln. Hay un terminal de buses. Que es como medio galáctico. Sí, justamente. Esa zona es bien extraña y como bien... A una cuadra de un pub. Sí, de hecho hay un pub por ahí cerca, creo. Mira, la referencia ahí. Sí. Es que para Ahí poder... está, ahí entendió. Ahí. Y ahí aparece este edificio precioso que todavía existe. Si la gente camina por ahí, deténganse a verlo porque es realmente bellísimo. Originalmente era un solo edificio central con dos laterales que eran abiertos. Esto está tapiado, digámoslo así. ¿Y que hoy era día una cómo está eso? Está tal cual la foto. Ya. Está transformado en casa y creo que hay un taller mecánico en esta parte. Y esta era la estación que te permitía tomar el tren a Penco, a Tomé, digamos, Al otro lado. para el otro lado. Era una de las otras estaciones que había. Estaba la estación Chepe. Y estaba ubicada, como el nombre le indica, muy cerquita del Cerro Chepe. Pero ahí vive alguien, pues. Sí, es que esta parte Porque es tiene casa. antena. Esta Porque parte es casa. pusieron el ventanal. Claro, esta parte es casa y esta otra parte es taller mecánico, tengo entendido. Sí, porque tiene antena, me le dijo antena, o sea, vive alguien. Claro. Sí o sí. Claro, y ahora, ¿qué pasó en el año 39? Que estamos prestos a conmemorar este terremoto. El edificio de la estación se desploma, se demuele y se conserva todo lo que vimos anteriormente. Se conserva el retén, el centro sanitario, las casas, todo se mantiene, pero se construye una nueva estación. Y esa nueva estación iba a ser con un lenguaje moderno, iba a tener un mural que iba a contar la historia de Concepción, iba a ser un nuevo sello y un nuevo hito para la ciudad de Concepción. Y se hizo. Y se hizo. Y vamos a hablar la próxima semana justamente de ese tema. Bueno, Luis, sus redes sociales, porque Sí. usted tiene fotos muy lindas. Sí, de hecho, Historia Arquitectónica de Concepción, hay una foto de la estación antigua, digamos, para que la gente comente. Si tienen recuerdos ferroviarios, tanto de la estación más antigua como las más modernas, digamos, compartan todo porque así se construye este conocimiento colectivo, digámoslo así. Y sigan en Instagram, YouTube y bueno, la página.cl, que va a incluir una nueva sección de ausencias arquitectónicas y de crítica de libros también, que mira. arquitectura que se va a incorporar también al sitio. Y también un mensaje para toda la ciudadanía: infórmense sobre el plan regulador. La municipalidad de primer piso no tiene ni para qué subir al segundo y tercer piso. Primer piso van a ver el plano puesto para que puedan ver de qué se trata lo que está pasando y saquen sus conclusiones e infórmense. Y voten. Infórmense y voten y infórmense también porque hay una campaña de desinformación que nos está afectando a todos también. Gracias, Perfecto. Luis. Gracias, Luis. No, a ustedes, nos vemos. Muchas gracias. Bien, y a nosotros también.